¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, la vida parece no moverse en la dirección que deseas? ¿Por qué hay personas que logran transformar su realidad, mientras tú sientes que estás atrapado en un ciclo que se repite una y otra vez? La respuesta no está afuera. No está en tu trabajo, en tu entorno, ni siquiera en las personas que te rodean. Está dentro de ti. Está en cómo piensas, porque la verdad más grande y más olvidada de todas es esta: tu mente es un universo creador, y cada pensamiento que sostienes es una semilla que germina en la realidad. Napoleon Hill lo descubrió hace casi un siglo, pero su mensaje sigue tan vivo y necesario hoy como entonces. El pensamiento es la sustancia de la creación. Todo lo que existe fue primero una idea. Cada imperio, cada invento, cada logro humano comenzó en la mente de alguien que se atrevió a creer. Pero aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. No basta con pensar, hay que pensar con propósito. Hay que pensar con la certeza de un Dios, no con la resignación de una víctima. Cuando Hill entrevistó a los hombres más exitosos de su tiempo, desde Henry Ford hasta Thomas Edison, se dio cuenta de algo que cambió para siempre su comprensión del éxito. Todos ellos, sin excepción, tenían una cualidad que los diferenciaba de los demás, una fe inquebrantable en su visión. No fe ciega, sino una fe consciente, forjada en la repetición de pensamientos dominantes. Creían tan profundamente en sus ideas que la realidad no tuvo más opción que adaptarse a su frecuencia. Y ese es el secreto que pocos logran dominar. Porque la mayoría vive pensando en lo que teme, no en lo que desea. Visualiza el fracaso, siente la duda, y el universo responde exactamente a esa vibración. Tu mente no distingue entre lo que imaginas y lo que vives. Si te ves como víctima, actuarás como víctima, hablarás como víctima y atraerás situaciones que confirmen tu papel de víctima. Pero si te ves como creador, como un ser que decide, como alguien que no se deja arrastrar por las circunstancias, entonces todo cambia. Las mismas condiciones que antes parecían límites se convierten en oportunidades. Las puertas que estaban cerradas se abren porque ya no estás golpeando desde la desesperación, sino entrando desde la conciencia. Pensar como un Dios no significa creerse superior a los demás. Significa recordar que tienes dentro de ti el mismo poder que da forma a las estrellas. Es comprender que tus pensamientos son vibraciones y que cada vibración atrae una realidad equivalente. Cuando Hill escribió "Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr", no estaba usando una metáfora, estaba describiendo una ley universal. Pero esa ley solo funciona para quien la aplica con convicción, no para quien la repite sin sentirla. Y aquí es donde la mayoría falla. Quieren abundancia, pero piensan en carencia. Quieren amor, pero temen al rechazo. Quieren libertad, pero vibran en miedo. Así no se manifiesta el cambio. Así se perpetúa el estancamiento. Porque el universo no responde a tus deseos, responde a tu frecuencia dominante. Y tu frecuencia está determinada por la calidad de tus pensamientos, la fuerza de tus emociones y la coherencia de tus acciones. La mente humana tiene dos caminos. Puede ser un creador consciente o un reflejo inconsciente de lo que el entorno dicta. El primer camino requiere disciplina. Requiere observar lo que piensas, cuestionarlo y reemplazarlo. El segundo camino requiere solo una cosa: inercia. Dejarse llevar. Y en esa comodidad silenciosa, la mayoría entrega su poder sin darse cuenta. Se quejan del sistema, de la suerte, de los demás, pero nunca miran hacia adentro para reconocer que son ellos mismos quienes repiten las mismas vibraciones de frustración. Hill descubrió que el 98% de las personas piensa de manera reactiva. Solo el 2% piensa de manera creadora. Y ese pequeño porcentaje, aunque parezca insignificante, son los que transforman el mundo.
No porque sean más inteligentes, sino porque se atreven a sostener una idea cuando todos los demás dudan. Piensa en cualquier inventor, empresario o visionario. Todos fueron llamados locos antes de ser llamados genios. La diferencia no fue el talento, fue la persistencia mental. Pensar como un dios es tener la osadía de mantener tu visión aun cuando el mundo entero te diga que no es posible. Es mirar lo invisible hasta que se vuelva visible. Es negarte a aceptar la realidad actual como definitiva. Es levantarte cada mañana y preguntarte, ¿qué versión de mí estoy eligiendo hoy? Porque cada día, sin darte cuenta, eliges entre seguir siendo la misma persona o convertirte en alguien nuevo. Las víctimas esperan a que el entorno cambie para sentirse diferentes. Los creadores cambian su mente y el entorno se reconfigura solo. Y eso no es magia, es física mental. Tu cerebro es una antena que emite señales. Esas señales son pensamientos y el campo cuántico responde a ellas. Si emites duda, recibes incertidumbre. Si emites fe, recibes confirmación. No es castigo ni recompensa, es resonancia. Así que deja de preguntarte cuándo cambiará tu vida y empieza a preguntarte cuándo vas a cambiar tú. Porque en el momento en que decides elevar tus pensamientos, tu mundo entero empieza a moverse. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas comienzan a presentarse. Las personas adecuadas aparecen. Y no porque el universo sea caprichoso, sino porque siempre estuvo esperando a que te alinearas con tu verdadera frecuencia. Cada pensamiento es una orden, cada emoción es una semilla, y cada acción es la confirmación de lo que estás dispuesto a manifestar. Si entiendes esto, si de verdad lo integras, nunca más volverás a sentirte víctima de nada, porque sabrás que tú mismo eres el arquitecto de tu destino. No hay casualidades, solo correspondencias vibracionales. No hay mala suerte, solo pensamientos no dirigidos. No hay límites, solo creencias que aún no has cuestionado. Piénsalo. ¿Cuántas veces has renunciado a tus sueños antes de intentarlo realmente? ¿Cuántas veces te has convencido de que no era el momento, cuando en realidad lo que faltaba era fe? Hill decía que la mayoría se rinde justo antes de lograrlo, cuando el éxito está a un paso. Y no porque les falte capacidad, sino porque su mente se convence de que ya no vale la pena seguir. Ese es el verdadero enemigo, no la falta de recursos, sino la falta de visión sostenida. Si tan solo pudieras ver el poder que tienes en tu interior, dejarías de buscar respuestas afuera. Dejarías de esperar que otros te salven, porque entenderías que ya lo tienes todo. Tu mente es el taller donde se forja tu futuro. Lo que fabricas ahí, tarde o temprano, se convierte en tu realidad. Así que si hoy estás rodeado de escasez, miedo o duda, no lo veas como un castigo. Vélo como una señal, el reflejo exacto de lo que debes transformar dentro de ti. Recuerda esto, lo externo solo cambia cuando lo interno se transforma. Y eso empieza con una sola decisión. Dejar de pensar como una víctima y comenzar a pensar como un creador. Porque el universo no te da lo que pides, te da lo que te conviertes. Y en el instante en que asumes tu poder, el mundo entero se inclina ante tu vibración. La mente humana es un instrumento tan poderoso que, cuando se usa correctamente, puede alterar las leyes que creías inquebrantables. Sin embargo, ese poder no está disponible para quien duda. Napoleon Hill descubrió que la fe no es una emoción ni un pensamiento positivo temporal, sino una frecuencia mental que debe ser cultivada con disciplina. Las personas comunes piensan que creer es un acto pasivo, pero la fe, la verdadera fe, es una acción continua. Es sostener una imagen mental en tu mente durante tanto tiempo que la realidad se ve obligada a replicarla. Hill lo llamó fe aplicada, no una creencia ciega, sino una certeza entrenada. La mayoría de la gente repite afirmaciones, pero sin emoción, sin convicción, sin energía. Dicen soy exitoso mientras sienten miedo. Dicen soy abundante mientras piensan en las facturas.
El subconsciente no escucha tus palabras, solo traduce tu emoción dominante. Puedes engañar al mundo, pero no puedes engañar a la vibración que emites. Si tu fe es débil, tus resultados también lo serán. Por eso, los grandes creadores mentales del mundo no solo piensan en lo que quieren, lo sienten. Visualizan con una intensidad tan vívida que su cuerpo reacciona como si ya lo estuviera viviendo. Ese es el truco del universo. Tu subconsciente no distingue entre la imaginación y la experiencia real. Cuando lo convences de algo con suficiente fuerza, él se encarga de materializarlo. Esa es la razón por la que Hill afirmaba que la fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. No hablaba solo de dinero, sino de cualquier forma de éxito. Piensa en los grandes inventores. Edison falló 1000 veces antes de crear la bombilla. Ford fue ridiculizado por intentar fabricar un motor imposible. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa antes de cambiar el mundo. Ninguno de ellos se rindió, porque su fe era más grande que la duda colectiva. No se movían por lógica, se movían por visión, y esa visión era tan clara que se volvió contagiosa. Porque cuando una mente está verdaderamente convencida, transforma a todas las que la rodean. La fe no se impone, se irradia, pero la mayoría no tiene paciencia para sostener la imagen. Saltan de un deseo a otro, de una meta a otra, y nunca consolidan su frecuencia. Así, el universo recibe señales confusas y responde con resultados mezclados. Quieren avanzar, pero miran atrás. Quieren cambiar, pero dudan. La indecisión es la vibración más destructiva del éxito. Es el punto donde la fe muere lentamente, reemplazada por la lógica del miedo. Hill decía que la duda es una forma de fe invertida. Es creer con fuerza en lo que no quieres. Es orar al revés. Cuando tu atención está centrada en los problemas, estás alimentando al miedo con energía creativa. Y el miedo es tan poderoso como la fe, solo que trabaja en tu contra. Por eso, la primera tarea de quien desea crear conscientemente su vida es vigilar su diálogo interno. Todo lo que repites se convierte en programa. Todo lo que sientes se convierte en vibración. Y todo lo que vibras se convierte en experiencia. Ahora detente un momento y pregúntate, ¿en qué has estado creyendo últimamente? No lo que dices creer, sino lo que realmente sientes cuando estás solo. Esa es tu verdadera oración. Tus emociones son el lenguaje con el que le hablas al universo. Y el universo siempre responde, aunque a veces no te guste la respuesta. Hill decía que el pensamiento mezclado con fe es la fuerza más poderosa del mundo. No se trata de repetir frases, sino de sentirlas hasta que se conviertan en parte de tu identidad. Cuando la mente consciente y la subconsciente trabajan en armonía, nada puede detenerte. Pero cuando están en conflicto, la duda gana. Por eso, debes reeducar tu mente hasta que tu subconsciente se convierta en tu aliado. No se logra en un día. Se logra con repetición, con visualización, con emociones coherentes. La mente humana aprende por repetición. Cada vez que piensas algo, refuerzas un circuito. Si repites un pensamiento positivo con suficiente frecuencia y emoción, el cerebro lo acepta como verdad. Y cuando eso sucede, el mundo se reorganiza para reflejarlo. Nada cambia en el exterior hasta que cambias lo que sostienes en el interior. Por eso, la práctica diaria de autosugestión que Hill proponía era una herramienta de reprogramación mental. Decía, repite tus metas en voz alta cada mañana y cada noche hasta que la fe se convierta en hábito. No era superstición, era neuroplasticidad en acción, antes de que existiera ese término. Estaba enseñando cómo rediseñar el cerebro con la mente. Y aquí está lo fascinante. Cuando tu mente cree algo con fuerza, incluso tus células comienzan a responder. Tus pensamientos alteran tu química, tus emociones modifican tus hormonas, y tu cuerpo se convierte en una extensión de tu vibración mental. La ciencia moderna confirma lo que los antiguos sabios sabían. El cuerpo es un espejo del pensamiento.
Enfermedad, éxito, felicidad, fracaso, todo tiene su origen en la mente. Pero hay algo más profundo que Hill insinuaba entre líneas. La fe no solo mueve montañas, también mueve dimensiones. Cada estado mental te conecta con una realidad distinta. Cuando vibras en miedo, accedes a un mundo donde el miedo se confirma. Cuando vibras en fe, accedes a un mundo donde todo coopera contigo. Y la puerta entre una dimensión y otra no es física, es mental. Basta un cambio de percepción para saltar de una línea de tiempo a otra. Esa es la verdadera alquimia. Convertir la duda en certeza, la oscuridad en visión, la espera en acción. Si estás viendo este video, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que quiere recordar quién es realmente. Tal vez llevas años buscando el secreto para cambiar tu vida, pero no entendías que ese secreto no está en un libro, ni en una técnica, ni en una persona. Está en tu mente, en cómo piensas, en lo que sientes, en lo que crees posible. Porque el universo no te está probando, te está reflejando. Y cuando logres entenderlo, algo poderoso sucede. Dejas de luchar y comienzas a crear. Dejas de pedir y comienzas a decidir. Dejas de temer y comienzas a confiar. Esa es la diferencia entre un Dios y una víctima. El Dios observa la tormenta, pero no se deja arrastrar por ella. La víctima cree que la tormenta es su destino. El Dios usa la tormenta como impulso. Así que pregúntate, ¿qué pasaría si decidieras pensar, sentir y actuar como si ya fueras quien deseas ser? ¿Qué pasaría si hoy dejaras de repetir tus viejas historias y comenzaras a escribir una nueva? Tal vez descubrirías que el universo llevaba tiempo esperando esa decisión. Recuerda esto siempre. La fe no es esperar que algo suceda. La fe es actuar como si ya hubiera sucedido. Cuando caminas con esa certeza, el universo se apresura a compensar tu valentía. Porque la energía más magnética del mundo es la de una mente decidida. Y una mente decidida no necesita suerte. Crea su propia suerte, sigue creyendo, sigue visualizando, sigue actuando como si ya fuera real, porque cuando lo haces ya lo es. Hay una energía que separa a quienes solo sueñan de quienes verdaderamente transforman su realidad. Esa energía no se compra, no se hereda, no se enseña en ninguna escuela. Se despierta. Napoleon Hill la llamó el deseo ardiente. Esa fuerza interior que convierte una simple idea en una obsesión constructiva. Y si alguna vez te has preguntado por qué algunos parecen avanzar sin detenerse mientras otros se rinden con facilidad, la respuesta está ahí. El deseo ardiente es el fuego que enciende la fe, y la fe es el combustible que mueve el universo. Hill escribió que el punto de partida de todo logro es el deseo, no el deseo superficial, el que cambia con el viento o con las modas, sino el deseo que se clava tan profundamente en el alma que ninguna circunstancia puede apagarlo. Y aquí hay una verdad que muchos no quieren escuchar. Si tu deseo no es lo suficientemente fuerte, cualquier obstáculo será suficiente para detenerte. Pero cuando tu deseo se convierte en propósito, el miedo pierde su poder. Es imposible derrotar a alguien que no está dispuesto a rendirse. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has comenzado algo con entusiasmo solo para abandonarlo a mitad del camino? No fue la falta de recursos, no fue la falta de tiempo, fue la falta de deseo real. El deseo ardiente no se apaga cuando las cosas se ponen difíciles, al contrario, se intensifica. Cada desafío se convierte en una prueba de coherencia. Si tu meta es auténtica, cada dificultad la refuerza. Si no lo es, la destruye. Así de simple. El deseo ardiente tiene una cualidad mágica. Ordena al subconsciente a actuar. Tu subconsciente no responde a tus deseos débiles, responde a tus obsesiones. Cuando algo te consume mental y emocionalmente, tu mente inferior empieza a mover piezas invisibles a tu favor. Llama a las personas correctas, alinea las coincidencias, reorganiza las circunstancias.
No es azar, es sincronización. Pero esa sincronicidad solo ocurre cuando tú estás vibrando con total compromiso en una sola dirección. Hill descubrió que la mente subconsciente es como un jardín. Lo que siembras allí florece. Si siembras miedo, cosecharás limitaciones. Si siembras fe, cosecharás oportunidades. Pero el subconsciente no elige, tú eliges. Por eso, la autosugestión, la práctica de repetir pensamientos dominantes, con emoción, es la herramienta más poderosa para moldear tu realidad. Cada vez que repites una afirmación cargada de sentimiento, estás labrando el terreno de tu subconsciente. No basta con decirlo, hay que sentirlo. Las palabras son el vehículo, pero la emoción es el combustible. Cuando Hill dijo, el pensamiento mezclado con emoción se convierte en una fuerza magnética, estaba describiendo un principio espiritual y científico. La emoción es energía en movimiento. Es el lenguaje que el subconsciente entiende. Por eso, si repites «soy abundante» desde la carencia, tu subconsciente escuchará carencia. Pero si lo dices desde la certeza, desde la gratitud, desde la fe absoluta, el subconsciente lo registrará como una orden. Y el universo, obediente, comenzará a reflejarlo. Los grandes líderes, empresarios y visionarios que Hill estudió, todos aplicaban esta ley sin saberlo. Henry Ford imaginó su fábrica antes de tener los recursos. Carnegie veía sus proyectos terminados antes de comenzar. Hill comprendió que el éxito nunca llega primero en el mundo físico, siempre nace en la mente. Por eso escribió, el hombre se convierte en lo que piensa la mayor parte del tiempo. Cada pensamiento sostenido es una instrucción al universo. Si observas tu vida actual, verás que todo lo que te rodea es un espejo de lo que has creído posible. Las relaciones, las oportunidades, incluso los problemas, todos son reflejos de tus pensamientos dominantes. Pero cuando tomas conciencia de ello, algo cambia. Ya no puedes culpar a nadie más. Te das cuenta de que tú eres el arquitecto de tu realidad. Esa comprensión puede doler al principio, porque implica responsabilidad. Pero también libera, porque si tú lo creaste, tú puedes transformarlo. Tu mente subconsciente es el intermediario entre tú y el campo infinito de posibilidades. Cada pensamiento que envías es una frecuencia y cada frecuencia busca resonancia. Cuando sostienes un pensamiento lo suficiente, el universo empieza a reorganizarse para que coincida contigo. Pero aquí está el secreto que Hill guardaba entre líneas. El subconsciente no trabaja con lógica, sino con imágenes. Por eso la visualización es una de las herramientas más poderosas del creador consciente. Si puedes verlo en tu mente con suficiente claridad, tarde o temprano, lo verás en tu vida. Y no se trata solo de imaginar, sino de entrar emocionalmente en la escena. Verlo, sentirlo, respirarlo, vivirlo mentalmente como si ya fuera real. Cuando haces esto, tu subconsciente comienza a atraer a las personas, ideas y eventos que encajan con esa nueva realidad. Eso es pensar como un dios. Es usar la imaginación, no como una distracción, sino como un laboratorio de creación. Mientras tanto, la víctima sigue esperando pruebas antes de creer. Dice, cuando vea resultados, tendré fe. Pero el creador dice, tendré fe, y por eso veré resultados. Esa es la diferencia entre vivir por causa o vivir por efecto. Las víctimas reaccionan al mundo. Los creadores diseñan el mundo, y ese diseño empieza con un pensamiento, con una imagen, con una emoción sostenida el tiempo suficiente para materializarse. Hill insistía en que el deseo debe convertirse en un plan, y el plan en acción. Porque la fe sin acción es solo ilusión.
La acción es la prueba de tu creencia. Cuando actúas en coherencia con tu visión, el universo lo nota, porque cada paso, por pequeño que sea, emite una señal de confirmación. Le estás diciendo a la vida, estoy listo. Y la vida responde. Entonces aquí está. Pero incluso cuando tomas acción, vendrán las pruebas. Siempre las hay. Momentos donde todo parece ir en tu contra, donde las cosas no salen como esperabas. Y ahí es donde se define tu destino. La mayoría se rinde justo cuando el universo está alineando las piezas. Hill lo llamó la prueba de la persistencia. Es la etapa en la que el universo verifica si realmente deseas lo que dices desear, no para castigarte, sino para fortalecerte. Si mantienes la fe, lo que parecía pérdida se convierte en avance. Si dudas, todo se desmorona. Por eso, los grandes triunfadores son los que se niegan a abandonar, no porque no sientan miedo, sino porque deciden actuar a pesar del miedo. La fe no elimina la incertidumbre, la atraviesa, y cada vez que atraviesas el miedo con acción, reprogramas tu mente. Estás diciéndole, yo soy más grande que mi duda, y con el tiempo tu mente se convence, el miedo retrocede, la fe crece y el flujo de oportunidades se acelera. El deseo ardiente es el lenguaje del alma, es la chispa que activa el campo cuántico y lo pone en movimiento. No puedes fingirlo, no puedes copiarlo, solo puedes encenderlo desde adentro, y una vez encendido, nada ni nadie podrá apagarlo. Porque quien ha encendido su fuego interno ya no necesita aprobación externa. Su convicción se convierte en su brújula. Y ese tipo de persona, inevitablemente, cambia el mundo. Si estás escuchando esto, es porque una parte de ti está recordando que nació para crear, no para sobrevivir. Que dentro de ti existe una mente capaz de moldear el tiempo, la materia y la circunstancia, que cada pensamiento tuyo tiene poder y cada emoción que eliges es un acto de creación. No importa lo que hayas vivido hasta hoy, porque todo puede cambiar cuando decides pensar diferente. No esperes señales, sé la señal. No esperes al milagro, sé el milagro, porque los dioses no esperan, deciden. Y cuando tú decides, la vida entera se inclina ante tu determinación. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, ni por falta de oportunidades. Fracasan porque su mente se rinde antes de que el cuerpo lo haga, porque no entienden una verdad fundamental. Toda energía mental puede ser transformada, redirigida y usada como poder creador. Napoleon Hill lo llamó transmutación de energía y lo definió como el arte de convertir las emociones, especialmente las más intensas, en fuerza creativa. En su esencia, es el proceso de elevar una vibración baja, como el miedo, la ira o la frustración, y convertirla en motivación, determinación o visión. El principio es simple, pero pocos lo aplican. Lo que sientes no tiene que controlarte, puede servirte. Cuando sientes miedo, puedes dejar que te paralice o puedes transformarlo en acción. Cuando sientes enojo, puedes descargarlo destruyendo algo o dirigirlo para construir algo mejor. Cada emoción humana contiene energía, y esa energía no desaparece. Solo cambia de forma según la dirección que tú le des. Las víctimas reaccionan a su emoción. Los creadores la utilizan como materia prima. Hill afirmaba que los grandes líderes del mundo entendían esto intuitivamente. Sabían que las emociones no debían reprimirse, sino canalizarse. El secreto no está en evitar sentir, sino en dirigir lo que se siente. Cuando conviertes el miedo en enfoque, la duda en observación y el deseo en propósito, te conviertes en una fuerza imposible de detener. Esa es la alquimia mental. Convertir el plomo de las emociones humanas en el oro de la acción consciente. Y aquí surge una revelación profunda. Cada pensamiento que sostienes está conectado a una emoción,
y cada emoción genera una vibración. Esa vibración define la calidad de las experiencias que atraes. Si vives en una vibración de queja, atraerás motivos para seguir quejándote. Si eliges una vibración de poder, atraerás razones para seguir fortaleciéndote. No es magia, es resonancia energética. Tu mente es una antena que emite y recibe, y el universo siempre responde en el mismo tono que tú emites. Por eso Hill decía que el éxito es una ciencia exacta, la ciencia de controlar el propio pensamiento. Pero controlar el pensamiento no significa reprimirlo, sino observarlo. El 95% de las personas no piensa, solo reacciona. Son arrastradas por emociones automáticas que aprendieron desde la infancia. Se les enseñó a tener miedo, a compararse, a sentirse insuficientes, y con los años eso se volvió normal. Y mientras no reprogramen su subconsciente, seguirán viviendo dentro del mismo patrón, creyendo que la suerte o el destino controlan su vida. Pero no es el destino, es la programación. Por eso Hill insistía tanto en la autosugestión diaria, no como un ritual vacío, sino como una herramienta científica para redirigir la mente subconsciente. Cada vez que repites una afirmación con emoción, estás cambiando la estructura de tu cerebro. Estás sustituyendo un pensamiento antiguo por uno nuevo. Y con el tiempo, ese nuevo pensamiento se convierte en tu creencia natural. Ahí es cuando la magia comienza, cuando ya no tienes que forzar la fe, porque la fe se vuelve automática. Tu mente ya no necesita convencerse, porque ya lo sabe. Y cuando una mente sabe, el universo obedece sin demora. Pero hay un obstáculo silencioso, la inconstancia. La mayoría abandona su práctica justo antes de cruzar el umbral del cambio. Empiezan motivados, repiten afirmaciones por una semana, visualizan por algunos días y cuando no ven resultados rápidos, se rinden. Ahí muere la manifestación. Hill decía, la persistencia es la fe en movimiento. No se trata de repetir hasta que funcione. Se trata de repetir hasta que te transformes. Porque la repetición no cambia al universo, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, el universo responde como un espejo. Todo lo que buscas empieza a moverse hacia ti. Piénsalo así, cada pensamiento persistente golpea una puerta invisible. Cada día que crees, aunque no veas resultados, estás debilitando las paredes de tu vieja realidad. Y llega un momento en que esa pared se rompe, no porque el universo cambie, sino porque tú cambiaste lo suficiente para atravesarla. Esa es la verdadera manifestación, no atraer algo externo, sino expandirte internamente hasta que lo que deseas encaje contigo. El resultado físico es solo la consecuencia natural de tu nueva vibración, y es aquí donde entra la parte más poderosa del mensaje de Hill. El subconsciente no trabaja solo con tus pensamientos, sino con tu identidad. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Por eso, si deseas riqueza, pero en tu interior te sientes indigno o temeroso, el subconsciente saboteará tus esfuerzos. Si deseas amor, pero crees que no lo mereces, atraerás relaciones que confirmen esa creencia. El universo nunca falla. Simplemente replica lo que vibra dentro de ti. Por eso Hill enseñaba que el primer paso hacia cualquier éxito es construir una nueva autoimagen. No se trata de querer más, sino de ser más. Cambia la forma en que te ves y cambiará la forma en que el mundo te trata. Tu realidad externa no es más que el reflejo exacto de tu autoconcepto. ¿Te ves pequeño? El mundo te reducirá. ¿Te ves poderoso? El mundo te expandirá. Todo comienza y termina contigo. La ley de la correspondencia lo resume en una sola frase. Como es adentro, es afuera. Y aunque Hill no usó esas palabras, todo su trabajo giraba en torno a ese principio. El universo no es tu enemigo ni tu aliado. Es un espejo. Entonces, ¿qué haces cuando entiendes esto? Te conviertes en el observador consciente de tus pensamientos. Empiezas a notar qué frases repites cada día, qué historias te cuentas, qué límites defiendes con tu propio lenguaje.
porque lo que defiendes, refuerzas. Si defiendes tus excusas, tus límites crecen. Si defiendes tus sueños, tus posibilidades se expanden. El universo no distingue entre quejas y oraciones, solo escucha energía. Por eso, cada palabra que pronuncias es un decreto, y cada pensamiento sostenido es una orden. Y no hay mejor momento para transformar tu mente que ahora, porque el futuro no llega, se construye con cada pensamiento. Cada mañana, al despertar, tienes dos opciones: reactivar tu vieja programación o crear una nueva. Y la diferencia entre un día igual y un día extraordinario está en los primeros 5 minutos. En esos minutos, tu mente es más moldeable, tu subconsciente más receptivo. Si en ese instante eliges enfocarte en lo que deseas, el resto del día comenzará a moverse en esa frecuencia. Pero si repites las mismas preocupaciones, el mismo diálogo interno de siempre, el día se convertirá en una copia del anterior. Por eso Hill decía que la mente debe ser entrenada igual que un músculo. Si no la ejercitas, se debilita. Si la alimentas con basura, se enferma. Pero si la nutres con propósito, crece sin límites. Y cuando crece, todo lo demás cambia. Tu dinero, tus relaciones, tu salud, tu destino. Nada permanece igual cuando la mente se expande, porque una mente expandida jamás puede volver a su tamaño original. ¿Te das cuenta del poder que tienes? Puedes cambiar tu vida completa sin mover una sola pieza del mundo exterior. Solo necesitas mover tus pensamientos. Ahí está la clave de los grandes maestros. Dominar la mente, no las circunstancias. Y cuando dominas la mente, las circunstancias se reorganizan solas. Es la ley más simple y más poderosa de todas. Así que la próxima vez que sientas miedo, enojo o frustración, recuerda esto. No estás fallando, estás generando energía. Tu tarea no es evitarla, sino dirigirla. Transforma esa emoción en acción, en visión, en fe. Hazlo con disciplina, con amor propio, con intención. Porque el día en que aprendas a convertir tus sombras en poder, ese día nada ni nadie podrá detenerte. Tu mente es el único reino donde tú eres rey. Gobierna bien y el mundo entero reflejará tu reinado.